María Purísima. sin pecado concebido. Puede sentarse. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: hermanos, quiero ahora recordaros el Evangelio que os he predicado y que vosotros recibisteis y en el cual os mantenéis firmes y por el cual seréis salvados, si es que lo conserváis tal cual yo os lo prediqué, porque de otra suerte en vano habríais abrazado la fe. Lo primero pues que os enseñé y que yo aprendí fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11. Posteriormente se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, muchos de los cuales viven todavía y algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Finalmente y después de todo se me apareció también a mí, que vengo a ser como un abortivo, porque yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. El Evangelio es tomado del evangelista San Marcos y dice lo siguiente: en aquel tiempo, saliendo Jesús de los confines de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole que pusiese la mano sobre él para curarle. Apartándole del tropel de la gente, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y alzando los ojos al cielo suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se soltó el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y les mandó que a nadie le dijesen, porque cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban, y tanto más se maravillaban y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Hoy, en este domingo 11, después de Pentecostés, ya nos estamos acercando a la fiesta de la Asunción de María Santísima, este 15 de agosto, el martes. Recuerden que es fiesta de obligación, fiesta de precepto. En este Evangelio de hoy, nuestro Señor nos va a ir siguiendo, orientando en el camino para poder llegar al cielo, porque eso es realmente la obra redentora. Dios no vino a este mundo para hacernos felices acá en la tierra y para traernos protección aquí nada más, porque si así fuera, sabiendo que después hay una vida futura, que vano sería dar la vida por una vida terrena que además se acaba. Por eso hoy en el Evangelio esta curación, de este milagro sobre la curación del sordomudo, nos quiere hacer nosotros recordar también que así como este sordomudo fue llevado para ser encontrado con Cristo, así también nosotros no nos hagamos sordos, no nos hagamos mudos ni a la voz de su gracia, ni al deseo de la predicación. Si muchas veces no podemos con las palabras, por lo menos siempre podemos con nuestras obras, para que la gracia de Dios, como dice San Pablo en la epístola de hoy, que es hermosa, también otro testimonio vivo de sus ojos, de la existencia de Cristo, hoy como nos dice San Pablo que él en su humildad, nosotros tendríamos que estar más agradecidos, ¿no es cierto? La gracia de Dios en mí no ha sido fatua, vana, no ha sido algo inútil, sino que fructificó. Pues así también nosotros tenemos que seguir viviendo la vida del Evangelio. Y si así lo seguimos, nos dice San Pablo también en la epístola de hoy, así como él nos lo predicó, en ese Evangelio vamos a ser salvados. Si es que, dice la epístola, después de haberlo abrazado el Evangelio, no lo negamos. Y cómo es, no solamente con palabras es la negación del Evangelio, la negación del Evangelio también es con las obras. Justamente donde vamos a tener el ejemplo vivo de cómo tenemos que vivir como cristianos si no es en Cristo. Ese fue digamos así, el fin y el objeto y el objetivo de los santos, la imitación de Cristo. Nosotros podemos llegar viendo la vida de algunos santos, pero la meta de un cristiano es parecerse a nuestro Señor. Por supuesto, como para no usar una justificación y como dice el mundo, pero claro, Él es Dios y nosotros no, las cosas humanas que podemos y debemos imitar en Cristo, tenemos que hacerlo, y si no, solamente ver sus obras, aún en sus palabras. Porque la palabra de Cristo es ser santos como la voluntad del Padre es que lo seas, ser perfectos como yo soy perfecto. Ese es el consejo de Cristo nuestro Señor. Y si queremos mostrar un amor verdadero, pues cumplir sus enseñanzas.
Todo nos lleva a eso. Cuando antes de ascender a los cielos, nuestro Señor, ¿qué le dice a los apóstoles? Vayan, prediquen y enseñen lo que yo les he mandado. El Padre Eterno en la transfiguración, ¿qué les dice? A Él escucharle, a Él escucharle. Todo, fíjense, el Evangelio nos lleva a esa imitación. Nuestra Señora en las bodas de Caná le dice a los sirvientes, haced lo que Él les dice. Y así entonces nosotros no tenemos que hacernos sordomudos, porque ese miedo de no querer ver la verdad o de no querer vivirla sobre todo, porque verla no es tan difícil, cuando lo difícil es después aplicarla. ¿Por qué viene la negación de la verdad después? Porque no quiero ver eso, no quiero conocer la verdad, porque después la tengo que practicar, después la tengo que vivir. Y si no la vivo, tengo esas consecuencias que dice San Pablo, que si no las vivimos, no vamos a ser salvados. No nos vamos a salvar. Por eso, qué importante es la imitación y el seguimiento de Cristo. Qué importante es aún el conocimiento de las Escrituras, hijos míos, el conocimiento de los Evangelios. Tenemos que conocer la palabra de Dios que está en los Evangelios, que era la lectura frecuente de los santos. Conocer a Jesucristo en su vida, como cuando uno quiere conocer un santo, va a una autobiografía, la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, que ha dado la vuelta al mundo y recorrido los hogares cristianos. Bueno, por ahí ella lo escribió de su propia mano. Pues ¿cómo vamos a conocer a Jesucristo si no conocemos el Evangelio? En el Evangelio y en el Evangelio todo es importante, pero la ley evangélica la tenemos en el Sermón de la Montaña. Capítulo 4, 5 y 6 de San Mateo, que lo deberíamos meditar muy seguido, lo deberíamos leer muy seguido y meditarlo muy seguido, porque ahí tenemos las reglas de la nueva alianza, digamos así, la gran ley de la caridad. Por eso no nos hagamos sordos. Y después, sabiendo y aprendiendo a escuchar a Jesucristo en lo que nos pide con su gracia, que es lo que esa voz de Cristo que nos habla al corazón, y que es una voz que no es porque no es débil, no es una voz que no tenga fuerza, pero es una voz tan delicada y tan profunda que hay que hacer silencio para poder escucharla. Hay que hacer silencio para poder escucharla. Y si no se tiene ese hábito, digamos así, del recogimiento, ¿cómo vamos a escuchar a Cristo nuestro Señor? Si estamos todo el día dispersos en los teléfonos, dispersos en las imágenes, dispersos en los juegos, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios que nos llama? Y vamos a perder esa dulzura de esa voz, como dice San Benito en la Santa Regla de los Monjes, empieza: qué cosa más hermosa, hijos míos, que la voz del Señor que nos llama. ¿Qué puede haber de más hermoso que la voz de Cristo nuestro Señor que nos dice: ven y sígueme? Esa voz que pasó cuando pasó por la mesa delante de San Mateo, ¿qué le dice nuestro Señor? Ni siquiera se para. Ese pasaje del Evangelio es impresionante. La fuerza, el poder de la palabra de Cristo nuestro Señor. Pasa caminando por la mesa donde San Mateo estaba recogiendo los impuestos. Y no dice que se quedó a platicar, que le preguntó qué hacía, que por qué eres publicano, por qué estás recibiendo los impuestos. No, mientras pasaba por delante de la mesa, le dice: ven y sígueme. Y ahí San Mateo deja todo, absolutamente todo, el dinero, todo lo que tenía ahí, el de él, que supuestamente tenían mala fama los recogedores de impuestos, el del pueblo para dar a los romanos, deja todo, que para él era su vida, porque de ahí vivía, y además la función que él tenía, la obligación que tenía él con respecto a su trabajo, a la declaración de esos impuestos. Se levanta de esa mesa donde estaba cobrando los impuestos y sigue a Jesucristo, y nunca más volvió para atrás. Nunca más volvió para atrás. Por eso no nos hagamos sordos a su voz. Y cuando Dios nos hable, vamos a tener la dulzura y la felicidad de la palabra de Dios. Siempre estamos buscando algo que nos consuele, algo que nos ayude a seguir adelante. El mundo sin Dios, con todas esas cosas motivacionales, lleno de psicólogos por todos lados, que no hacen más que escuchar. Porque esa es la tarea de esos profesionales, oír. Porque la gente no va para recibir consejos, va para dar sus penas, abrir su corazón, para ser confortado de alguna forma. Bueno, ¿por qué? Pues no se acercan a Dios, por eso el mundo está como está. Porque si se pusieran a escuchar la voz de Cristo en sus corazones, otra historia sería la del mundo hoy. Pero nosotros, ¿qué podemos decir? Ellos, que muchos de ellos son ignorantes, no tienen idea de nada.
Pero nosotros que tenemos la fe, que tenemos el conocimiento de Dios, que conocemos la verdad, que la podemos vivir, ¿cuántas veces no nos hacemos sordos? Y vamos eligiendo, cuanto más dejamos de escuchar la palabra de Cristo, vamos escuchando más la palabra del demonio. Y en vez de ir a la opción de Cristo, vamos a la opción del demonio, que son los únicos dos caminos. O estás conmigo, o estás en contra mía, o juntas conmigo, o desparramas. O me escuchas si eres sabio, o no me escuchas y vas a ser una bestia. Y después el hablarlo. No solamente el hablar con Cristo nuestro Señor, el hablar, el levantar, el rezar, el levantar nuestra mente y nuestro corazón a Dios, la oración, sino también el hablar a los demás de Cristo nuestro Señor. Ah, bueno, pero no puedo salir, no tengo muchos amigos, no tengo mucha vida social, no esto. Bueno, pero ¿y tus obras? Los primeros siglos de los cristianos, ¿cómo se daban cuenta que eso era una comunidad cristiana? Mirá cómo se aman. Esos son cristianos y los acusaban y sabían dónde ir a buscarlos para martirizarlos. No tenían que gritar que eran cristianos, al contrario, estaban más bien escondidos. Y sin embargo se daba cuenta el mundo de que eran cristianos por sus obras, por la caridad inmensa de sus obras. Por eso, hijos míos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María realmente que no seamos necios, que seamos sabios, que nos comportemos como sabios, que sepamos escuchar la voz de Dios y enderezar camino y rectificar primero uno. Y después también silenciosamente, digamos así, transmitirla a los demás. Esos actos de virtud tan hermosos que cautivan a las almas. La abnegación, la condescendencia, la compasión, la alegría de la fe. Vamos a pedir a Nuestra Señora entonces esa capacidad para oír la voz de Dios en nuestros corazones y no andar tanto tiempo a propósito, porque lo hacemos a propósito, porque no queremos recogernos dispersos en las cosas del mundo, que para lo único que sirven es para debilitar nuestros corazones y nuestra alma y llevarnos al pecado. Dejen de oír a Cristo y pronto van a cometer una falta grave. Dejemos de escuchar la voz de Dios y cuando escuchemos la del demonio, enseguida nos va a hacer tropezar contra alguna piedra grande. Tengamos mucho cuidado. Vigilad y orad, dice el Evangelio, para no caer en la tentación. Y ese vigilar es escuchar, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo que tú quieras o qué quieres, que no quieres que yo haga. Lo que quieras, hago lo que tú quieres y no hago lo que tú no quieres. El cumplimiento fiel y completo de la voluntad de Dios en nosotros. El cumplimiento del deber de Estado, la práctica de las virtudes sociales, de las virtudes individuales, la práctica de la oración para unirnos con Dios. Ese es el plan del cristiano. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Ahora, hijos míos, hoy a pedir fortaleza en esta Santa Comunión y a prepararnos para seguir peleando por nuestra salvación. La fe, gracias a Dios, la tenemos. Pedir a Dios no desfallecer de ella, vivirla en caridad y preparar nuestra salvación con temor y temblor. Y no ser sordos a la voz de Dios, ni mudos a la predicación de su amor. Para que así, con la intercesión de la Santísima Virgen María, que ella meditaba, guardaba todas esas cosas en su corazón, las rumiaba, dice el Evangelio, como que las masticaba, las saboreaba. ¿Qué le podía importar a María Santísima del mundo? A San José, ¿qué le podía importar de las cosas de la tierra? Lo tenían que hacer porque eran humanos. Así también nosotros, hijos míos, atentos y abiertos y despiertos a la voz de Dios y deseosos de cumplir su palabra en nuestras obras, para que así después de haber llevado la cruz de cada día, que además nos va a ser fuerte y nos va a hacer la cruz más liviana, el yugo del Señor, su carga ligera, si vamos a Él, para que después de atravesar el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.